Amigos de New Horizons Review, gracias por continuar con nosotros y a partir de este momento pues iniciamos esta conversación con el oficial de atención a la primera infancia de UNICEF, Eladio Jiménez, y a propósito de que el pasado día 20 pues justamente se conmemorara el Día Mundial de la Infancia, vamos a echar un vistazo cuál es la realidad, el contexto en el que este 2023 esta conmemoración encuentra no solo la República Dominicana, sino algunos datos internacionales. Eladio, muchísimas gracias por estar con nosotros y permitirnos de primera mano pues conocer toda esta información. Muchas gracias, Ana, por recibirnos y por compartir con nosotros también este espacio de poder dar información de lo que hacemos en República Dominicana y de la situación, como bien has dicho, de la niñez en nuestro país. Y justamente pues quizás iniciar por ahí. Yo sé que ustedes se mantienen todo el año, no solamente a propósito de fechas conmemorativas, pero sí haciendo levantamientos que digamos que sientan el escenario perfecto para poder hacer propuestas, evidenciar situaciones. ¿Cuáles son los datos que este 2023 ustedes están manejando? Quizás en un contexto de un poco complicado, ¿no? Después de tantas situaciones muy variables que hemos visto en los últimos 3 años. Bueno, como sabes, el 2023 nos encuentra en un momento justo después de la pandemia, con todo lo que eso implicó para nuestro país y para la región, el mundo en sentido general, ¿no? Justo antes de que entráramos a la situación de pandemia, pues el país había empezado a levantar los datos de la encuesta de clúster múltiples en hogar mix. Justo en el año 2019 se empezaron a tomar esos datos. Y no fue sino hasta pasada ya la situación más fuerte de la pandemia que salieron, y son los datos que nosotros también utilizamos, siendo que son datos oficiales del país, ¿no? Como tú has mencionado, yo trabajo más que nada con primera infancia, niños de 0 a 5 años y sus familias. Y ahí tenemos algunos datos que son interesantes y preocupantes a la vez. En primera instancia, los datos referentes a violencia en la primera infancia, bueno, los datos de violencia en sentido general son bastante, eh, llaman la atención negativamente, digámoslo de alguna manera. Más del 68% de nuestros niños de 0 a 14 años sufren de alguna forma violenta de disciplina. Lo que llama todavía más la atención es que cuando tú empiezas a desagregar por edad, te vas a dar cuenta que los niños de 3 y 4 años son los que más sufren estas situaciones y que dentro de estos los niños varones menores de 4 años son los que más sufren este tipo de situación, llegando a cerca de un 70% en esas edades. Esto tiene además el agravante de que no diferencia condición socioeconómica, es decir, que las familias en los quintiles más altos y en los más bajos van a estar teniendo alguna forma violenta de disciplina con sus hijos. Y bueno, hemos visto cómo han sido las discusiones alrededor de este tema en los últimos años. Otro dato que llama poderosamente la atención es el hecho de que menos del 50% de las familias con niños menores de 5 años acceden a servicios integrales de atención, con todo lo que esto implica, tanto para el desarrollo del niño y la niña como para las posibilidades de acceso al mercado laboral de las madres particularmente, en un país como el nuestro, en donde cerca de la mitad de los hogares son monoparentales, de madres solteras especialmente. Eh, un dato que también es desgarrador: el país tiene una de las tasas más altas de la región en términos de embarazo adolescente. Afortunadamente, el año pasado se logró prohibir por ley el matrimonio infantil. Estas dispensas legales que existían fueron eliminadas afortunadamente, pero aún seguimos teniendo temas muy serios con los embarazos a temprana edad, pero también con uniones no dentro del marco del matrimonio legal, pero igual una persona menor que no tiene todavía la edad de consentimiento con un adulto en una situación de convivencia, ¿no? Estos son, digamos, de los datos más preocupantes y que son, de alguna manera, lo que guían los procesos que llevamos en la oficina para trabajar con el país. Oye, tú has hecho un aluvión de estadísticas que cuando uno mira, digamos que esto por pilares, tú dices, qué difícil se torna encontrar un pilar de eso que esté en pie, que funcione, que pueda quizás hasta sacar la cara, por decir, esos derechos básicos fundamentales de los niños, sobre todo en esa primera infancia, se está cumpliendo. Parece casi una utopía conseguir que en nuestra sociedad pues nosotros podamos evidenciar que realmente se está cumpliendo el derecho ulterior del niño, superior del niño, en cualquiera de estos pilares. No mencionaste
propiamente los temas de salud, que también son otros tantos, con accesos a vacunas, a atención sanitaria efectiva y muchas otras cosas. Estos datos que ustedes están evidenciando, que bien lo tienen a la mano, lamentablemente tan frescos y tan dramáticos, ¿qué sucede con esos datos en el país? Porque hablamos de políticas públicas de manera muy constante en la opinión pública, hablamos de cambiar la vida de los niños, de que la educación y la educación de calidad en todos los órdenes es prioridad para nuestro país, pero estos datos parecería que se contraponen con esas declaraciones públicas. Bueno, hay que, y voy a empezar por lo que mencionabas del tema de salud. Precisamente en primera infancia hay una deuda importante. Los datos que nos salen en los periódicos constantemente dan fe de la situación de la mortalidad materno-infantil y de los niños más pequeños, ¿no? Y habla de elementos de calidad, habla de elementos de acceso. Esto, junto con todos los demás elementos que hemos mencionado en términos de situaciones de vulnerabilidad. Todo esto es lo que en el caso de UNICEF utilizamos para poder determinar cuáles van a ser nuestras prioridades de trabajo con los países donde tenemos presencia. En el caso de República Dominicana, justo en este año 2023 empieza nuestro nuevo programa de cooperación, un proceso de 5 años en el que trabajamos mano a mano con el gobierno y con las instancias nacionales para asegurar en la medida de lo posible que vamos avanzando hacia ese ideal de los servicios. De ahí que el trabajo que hacemos, para solamente mencionar algunos, todo el plan de mejora de la calidad de los servicios de atención en el sector salud, todo el trabajo que estamos realizando actualmente con el Programa Nacional de Prevención de Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas, que tiene además un componente de prevención de embarazos en adolescentes y unos componentes también asociados con la formación y el conocimiento necesario para que las jóvenes particularmente tengan las herramientas para poder tomar decisiones más acertadas con su vida. Por otro lado, trabajamos también con el Ministerio de Educación. Seguro que has visto por allí el programa Con Base, un programa que está enfocado en los aprendizajes de escritura y matemática en los primeros grados. En el caso de primera infancia trabajamos muy de la mano con el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia para asegurar que los servicios cada vez son de mayor calidad y que tienen mayor cobertura. ¿Qué ha sucedido en el país en las últimas décadas? Es cierto que no estamos en el lugar ideal, pero también es cierto que se han venido haciendo algunos avances. Es decir, en el caso de primera infancia, por ejemplo, el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia existe desde el 2015 como digamos, institución, aunque fue propuesta desde el 2013 por el decreto. En el momento en que inicia, la cobertura de primera infancia era menor a 8%. En este punto anda por alrededor del 24%. No es el ideal. Aspiramos a que la atención integral sea universal, pero ha venido haciéndose algunos esfuerzos. En el caso de educación, es cierto que los estudios regionales siguen colocando al país en el último escalafón. También es cierto que en el último estudio, comparado al penúltimo, hubo alguna mejora. Es decir, son problemas sistémicos que requieren de un esfuerzo conjunto. Y ese es, digamos, el rol que queremos jugar desde UNICEF. ¿Cómo apoyamos a que el país pueda continuar en un proceso de mejora de los servicios de manera que podamos llegar a ese aspiracional que tú mencionabas? Nosotros vemos realidades como la discusión en los estamentos legislativos sobre el tema de la corrección física, y parecería que uno dice, pero ¿en serio lo estamos discutiendo? Se dan otras realidades, como el mismo tema del mal llamado matrimonio infantil, esta dispensa, tú dices, realmente lo estamos discutiendo. Y parece como que vivimos en mundos paralelos entre lo que la realidad social nos demanda a gritos y lo que los tomadores de decisiones están mirando. Ustedes que miran prácticas regionales, sobre todo, que hacen comparativos con sociedades muy similares a las nuestras, ¿cuáles pudieran ser esos escollos principales que la República Dominicana tiene que saltar para vencer esas barreras? Bueno, es que todos estos temas que tú has mencionado ahora mismo, están muy enraizados en nuestra cultura. Es decir, nosotros damos por sentado que ciertas cosas son válidas. ¿Sabes? Cuando hemos tenido alguna conversación alrededor del tema de eliminar el castigo físico, por ejemplo, bueno, te dicen, es que una pela a tiempo corrige al muchacho.
¿no? A mí me A mí me dieron dieron y yo estoy bien, chancleta, ¿no? correazo, y mírame aquí, un hombre y una mujer de bien. El mejor psicólogo, la chancleta, La ¿no? Y chancleta. al mismo tiempo es una sociedad en la que dos personas no pueden resolver un choque de automóvil sin llegar a cuestiones mayores, ¿no? En la que casi cualquier situación, en casi cualquier espacio, se convierte en una interacción abusiva muchas veces. Entonces decimos sí, es lo normal y yo estoy bien, pero luego nuestra práctica diaria te va contando de otras cosas. Lo mismo tú vas viendo que en muchos de nuestros espacios la gente entiende que el que una niña de 13, de 14 años, porque parece mujer, porque se desarrolló, eso implica que tiene unas condiciones que no son las que corresponden. Entonces, al país, y ese es el trabajo más fuerte que tenemos, la verdad, es cómo logramos que la gente comience a cuestionar las cosas que decimos y que hacemos a la luz del interés superior del niño. Cuando yo me planteo esa corrección, ¿realmente es lo que más le conviene a ese niño, a esa niña? ¿Realmente lo que sabemos hoy? Porque a lo mejor hace 40 años no habíamos visto los estudios, pero hoy tenemos la información, ¿no? Hoy tenemos las herramientas. Entonces nos toca trabajar eso, cómo vemos nuestras acciones, y eso siempre tendrá que ser a la luz de no la idea de penalizar únicamente. Las leyes son importantes, son necesarias. Ningún país ha logrado resolver el tema sin antes haber abolido el castigo físico, para tomar un ejemplo, por ley. Pero no es menos cierto que la abolición sola no es suficiente. Hay un trabajo de acompañamiento, de seguimiento con las familias, con los adultos, porque el adulto al final no lo hace necesariamente porque quiere un mal. De hecho, si tú le preguntas, lo hace porque así es como le enseñaron a querer, ¿no? Porque mi mamá me pegaba porque me quería, ¿no? Entonces, trabajar con la familia no desde la penalización, sino desde, yo sé que tú quieres hacer lo mejor, estas son las herramientas para hacerlo mejor. Yo creo que por ahí va uno de los elementos, y el otro, con las generaciones que vienen subiendo, efectivamente nos toca hacer un trabajo de garantizar que tengan otros modelos desde los más pequeños, y por eso me encanta el trabajo que yo hago, porque tengo la posibilidad de apoyar en el momento más crítico, ¿no?, del desarrollo del individuo, pero también con los adolescentes, que puedan empezar a ver otra manera de relacionarse, otra manera de comunicarse, otra manera de ser, y solamente así podemos construir un mejor país. Y precisamente ese último tramo de lo que acabas de decir me lleva al siguiente punto, y es ese trabajo integral que como sociedad nos toca hacer. Hablamos de las políticas públicas, de la responsabilidad de las autoridades y los tomadores de decisiones, pero a veces pensamos que, que los tomadores de decisiones son los públicos, las autoridades, los políticos, y nos olvidamos que nosotros en casa también somos tomadores de decisiones, las familias, las escuelas, esa educación en valores, que también estamos tomando una decisión de formar a ese individuo en ciertos cánones. ¿Qué están haciendo ustedes y cómo también va de la mano esta educación para las familias y el entorno de esos niños, y también esa conciencia de la importancia de esa educación en la primera infancia que tanto bien tú planteas? A ver, el principio que rige el trabajo que hacemos en primera infancia es que no es posible hacerlo sin el concurso de los adultos cuidadores. Esto no significa necesariamente en todos los casos papá y mamá. Correcto. A veces sí, a veces es la abuela, a veces es el abuelo, a veces el papá solo, a veces es el docente, a veces es la asistente de docente. Es decir, cualquier persona que tiene de alguna manera una interacción con un niño, particularmente en la primera infancia, es un sujeto de poder hacer el cambio necesario. Es decir, nosotros trabajamos con las instituciones, como te decía anteriormente, en este país. Por las condiciones del país, nos toca mucho trabajar con el Estado para que las políticas públicas sean las adecuadas. Entonces, en el caso de primera infancia, uno de nuestros proyectos más grandes que tenemos ahora mismo lo estamos llevando a cabo justamente con el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Inicial y el INAIPI, precisamente para el desarrollo de una metodología de trabajo con la familia y con la comunidad para la promoción de prácticas de crianza positiva. ¿Cuál es, digamos, la idea principal? Todo lo que nosotros somos de adulto está mediado por lo que ocurrió en la primera infancia. Incluso los roles de género que adoptamos, las formas de comunicación que adoptamos, el proceso de aprendizaje que podemos hacer, está mediado por eso que ocurre allí.
Si los adultos que entran en interacción con los niños tienen las herramientas adecuadas, cada interacción va a ser una oportunidad para promover ese desarrollo. Si no la tiene, va a ser exactamente lo opuesto, ¿no? Entonces, el trabajo que hacemos es precisamente ese, cómo ponemos en la mano de las personas, sea proveedor de servicio, sea un cuidador en la casa, las herramientas de cariño, de cuidado, de comunicación, de juego, que permitan poder promover un desarrollo oportuno en cada niño y cada niña. De ahí vamos subiendo y entonces el reto, digamos, es cómo asegurar que después que pase esa primera infancia, esos 5 años como lo ha asumido el país, que pasan ya a la educación más formal, la educación primaria más formal, cómo ahí no se rompe eso. Cómo ese docente que está en primaria, también puede continuar viendo en ese niño a una persona completa, porque también muchas veces parte de la dificultad de la interacción viene dada porque yo no necesariamente veo en el niño a una persona completa. El muchacho, un muchacho. ¿Qué sabe el muchacho? Pero si yo lo veo como otra persona completa, igual que yo, un ser humano completito, y comienzo a tratarlo con los derechos que les corresponden como un ser humano, la interacción puede ser diferente. Para eso yo tengo que tener las herramientas y el trabajo nuestro es precisamente poner en las manos del proveedor de servicio, de la familia, las herramientas para una interacción adecuada con los más pequeños. Y que estamos hablando de derechos, de deberes, de presentar opciones para ese ser humano en desarrollo, pero nos olvidamos también de esa educación, de esa transformación, de ese cambio de paradigmas, de esos adultos que ya vienen con una construcción educativa, de formación de hogar, de formación social, que riñe completamente con la evidencia que hoy en día se está presentando para el cambio de esa educación. Y entonces no, nos ponemos la mano en la cabeza, no que los niños de hoy, que los adolescentes de hoy, que los jóvenes de hoy, pero lo estamos formando nosotros que somos los formadores de esta generación. Sí, justamente esto que comentas de ese adulto ya viene con una carga. Y yo suelo poner el ejemplo mío. Yo tengo 2 niños con una distancia en edad importante, más de 10 años de diferencia, así que me agarraron en momentos de mi vida muy, muy diferentes, ¿no? Y lo que yo sabía con el primero versus lo que yo sé con el segundo son 2 mundos totalmente diferentes. Yo soy la misma persona en teoría, pero yo tengo unas herramientas hoy que no las tenía en aquel momento. Entonces, el trabajo nuestro se enfoca mucho en entender que ese adulto viene con esa carga, que yo tengo que ayudarle a deconstruir esa carga, no porque el adulto es malo, no, es un adulto que creció con lo que creció y que le dieron las oportunidades que le dieron. Y yo no vengo a penalizarlo, yo vengo a decirle, mira, hasta ahora tú lo hiciste de esta manera, hasta ahora tú entendiste que le dijiste al niño 2 veces, deja eso, y a la tercera hay que pegarle. Yo vengo a mostrarte un camino por el cual tú no tienes que llegar ahí, por el cual tú vas a lograr que el niño sea totalmente su ser al mismo tiempo que lo proteges, que lo cuidas, que lo amas, que lo ayudas a crecer. Que parece más largo cuando lo vemos a la distancia, pero termina siendo más corto porque no se tiene que trabajar varias veces, como en el caso de la corrección física o de mirar otras cosas que no son las prioritarias en el momento, porque a la larga sí se hace más largo el camino de la corrección violenta, de la vulnerabilidad de esos derechos, porque realmente no formamos y tenemos que empezar a reformar a ese adolescente, a ese joven o a ese adulto. Entonces el trabajo sí es, en principio, tirado por la basura y después tenemos que volver a trabajar sobre esa persona. Y como sociedad el costo es altísimo. Claro. Uno no siempre lo piensa en términos económicos, porque a veces cuesta a uno ponerle un número a estas cosas. Sin embargo, los datos que tenemos nos indican que por cada dólar que tú inviertes, por cada peso que tú inviertes en la primera infancia, tú te ahorras a lo largo de la vida de esa persona 11, hasta 17, dependiendo el tipo de intervención. ¿Y esto por qué? Cuando tú sometes a un niño pequeño a ciertas situaciones de estrés, pongamos la pela para retomar el mismo tema de la violencia, las consecuencias no se quedan ahí. Es decir, tú generas unos picos de hormona en el cuerpo que se traducen luego en problemas de ansiedad, en problemas del corazón, en problemas de los riñones, en problemas de diabetes, en problemas emocionales. Más aún, ese individuo, dependiendo del nivel de estrés que tenga,
puede tener inclusive modificaciones en su código genético que luego se transmiten hacia sus hijos. Es decir, que lo que tú haces aquí en la primera infancia tiene un impacto negativo o positivo, no solamente en esa generación. Es decir, cuando estamos trabajando en la primera infancia, estamos hablando de la vida completa del individuo. Estamos hablando de que un niño que recibe lo que tiene que recibir en la primera infancia tiene 25% más posibilidades de un buen empleo en la edad adulta. Estamos diciendo de que las posibilidades de que tenga problemas con la ley son muchísimo menores. Los problemas de salud, mucho menores. Los problemas de situaciones socioemocionales también son mucho menores. Entonces tú estás atendiendo, cuando trabajas en primera infancia, la vida completa del individuo y de sus posibles hijos. Y de sus Además, posibles hijos y el entorno social en el que se desenvuelve, porque a veces cometemos el error como sociedad de denominar vulnerabilidad solamente a la limitación de recursos económicos o de entorno en el hogar, pero vulnerabilidad es justamente privar o llevar al niño a un escenario que lo vulnere como individuo, que lo vulnere de manera emocional, que aunque tú le tengas la educación apropiada, pues no hay un desarrollo dentro de eso, que al final es lo que realmente tú puedes tener un niño cerrado en un apartamento de oro, pero si el parque no está a su disposición, si los espacios para los cuidados no están correctos, entonces tú sigues vulnerando a ese niño y obviamente se traduce en todo eso que bien tú señalas. claro, y hay cosas que son a veces poco intuitivas. Nosotros sabemos hoy que una de las peores cosas que podemos hacerle a un niño pequeño es no hablarle. La negligencia tiene un efecto en el desarrollo cerebral gravísimo, gravísimo, incluso mayor que otras formas de violencia. El cerebro de un niño, cuando no recibe estimulación, pero no solamente la estimulación que a veces pensamos que el juego, ¿no? Es esta conversación, este mirar a los ojos, ese intercambio, desde que nació, cuando no se da, es como si el cerebro fuera apagando ciertas partes, cuando eso no se da. Y muchas veces en nuestra cultura se piensa que el niño pequeño no entiende, ¿para qué le hablo? Él no sabe nada de lo que está pasando. Sin embargo, ese cerebro salió de paquetito, listo para interactuar, porque necesita entender el mundo y solamente lo puede entender a través del adulto cuidador que está con ella. Entonces, esto que tú mencionas de que podemos tener esa jaulita de oro, pero al final no promover desarrollo, es muy cierto. Y se da no solamente en términos económicos. Tú puedes tener a un niño que viene de una familia muy bien posicionada económicamente, pero que no recibe ese intercambio con un adulto cuidador principal, que va a tener un desarrollo mucho más limitado que un niño que a lo mejor está en una situación de pobreza, pero que tiene unos padres que interactúan, que están encima de él, que están pendientes, que cuidan con cariño. Ese cerebro se va a manejar muchísimo mejor que uno, salvando las distancias en algunos temas, ¿no? Pero que uno que no tenga ese tipo de interacción. Entonces, ahí de nuevo volvemos a la importancia de trabajar con ese adulto para que pueda tener las herramientas con que promover eso. Y eso en cierta forma es de manera informal, digamos, porque es lo que uno, para ser papá o para ser cuidador en el hogar, no necesariamente hay una especialidad. Uno va aprendiendo conforme el interés que se va manifestando, pero ya en la formación formal, en los centros educativos, en los espacios de aprendizaje, todavía nos falta tener mucho más personal que realmente comprenda y se desarrolle dentro de esa área de la disciplina educativa, ya enfocada precisamente en el tema de educación inicial, que precisamente ustedes han tratado de empujar y digamos que desde los estamentos públicos se está tratando de formalizar o de ampliar el acceso, ¿no?, de los niños de 1 a 5 años. Sí, más recientemente se ha hecho mucho esfuerzo por lograr formaciones formales, valga la redundancia, en estos temas de desarrollo de la primera infancia. Típicamente suele ser un tema que solo se ve cuando tú estudias psicología o cuando tú estudias educación inicial en algunos casos, em, pero nosotros estamos convencidos que este es un acercamiento, una mirada que debería ser compartida por todos los que de alguna manera acceden a niños pequeños. Desde UNICEF venimos trabajando ya hace varios años con un enfoque que se llama Cuidado para el Desarrollo Infantil, que es una metodología de trabajo en la que ponemos en las manos de los proveedores de servicios herramientas para que ellos puedan acompañar a las familias.
y que el momento en que esa madre, ese padre llega, por ejemplo, a una sala de atención primaria, la persona que lo recibe tenga con qué ayudarle a tener mejor comunicación, a jugar de mejor manera, a hacer las cosas que efectivamente promueven el desarrollo. Pero lo mismo si fue a una escuela, o si fue con Ani, o si fue al Ministerio de la Mujer. Esas personas que de alguna manera tienen acceso a las familias, que tengan la herramienta. Porque apostamos precisamente a que haya la posibilidad de que cualquier institución, cualquier individuo que de alguna manera se acerque a la familia tenga esas herramientas. Hemos estado en contacto también con algunas universidades para hacer de estas formaciones también parte de sus extracurriculares. Como sabes, no siempre es muy sencillo modificar la currícula de una carrera, que toma también mucho tiempo. muchos años, pero sí hemos conseguido, por ejemplo, en su momento con la Escuela de Enfermería de la UAS, tuvimos unos trabajos también con las enfermeras en esta metodología. Es decir, hemos ido buscando esos espacios donde la formación formal viene incluyendo estas miradas a la luz de las informaciones que tenemos hoy, a la luz de las nuevas investigaciones, para que al final, de nuevo, los más pequeños puedan tener la posibilidad de un desarrollo oportuno. Eladio, gracias. Sin duda, una conversación enriquecedora, arroja un poco de luz en medio de toda la preocupación, pero sobre todo mucha estimulación, mucho empuje de que labores como la que hacemos desde los distintos escenarios que tenemos impacto para el desarrollo de los niños, en este caso la primera infancia, los jóvenes, los adolescentes, pues en el corto plazo, en el mediano plazo, pues continúe mejorando, porque sin duda, si lo vemos quizás de una forma un poquito más egoísta, si se quiere, mientras más se desarrollan los niños, pues en consecuencia, pues nuestros hogares, nuestra sociedad, pues también va a continuar ese desarrollo. Enhorabuena por el trabajo que siempre desarrollan y bueno, aquí tenemos este espacio para continuar informando, ¿no?, de todas las cosas que ustedes bien han estado desarrollando desde UNICEF. Gracias a ustedes, Ana, por recibirnos y por darnos esta oportunidad de hablar contigo y a través de ti con su público. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, pues el pasado 20 de noviembre fue solamente el recordatorio de que este es un trabajo de todos los días, así que ahí está hecha la invitación para que usted desde donde quiera que se encuentre, pues ponga su granito de arena para que todos los niños que estén en su entorno pues tengan un impacto positivo de cada una de las acciones diarias que hacemos en los espacios escolares, en las escuelas, en la sociedad, donde tú tomas decisiones, pues que sea en favor de todos los niños de tu sociedad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros la próxima semana a las 9 de la noche por esta la señal de EN Televisión y en todas nuestras plataformas digitales. La cita con la voz alternativa de la comunidad educativa. Feliz resto de la noche.